Bienvenidos a mi canal. Me hace muchísima ilusión tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema, bueno, digamos que explosivo. Preparaos porque hoy vamos a hablar de un secreto devastador. Sí, escucharon bien, devastador. Y no cualquier secreto, sino uno que involucra a dos de las figuras más icónicas, más queridas y, digamos, más escandalosas del mundo de las series turcas Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Hoy vamos a destapar lo que nunca, pero nunca, les han contado. Vamos a adentrarnos en la verdad detrás de los rumores, las especulaciones y las miradas indiscretas que rodearon a esta pareja estrella. ¿Por qué digo pareja estrella? Bueno, ya lo verán. Vamos a rascar en la superficie, a bucear en las profundidades y a desenterrar la verdad detrás de las sonrisas y los abrazos que nos cautivaron en Erkencikus. Para aquellos que no estén familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman, para quien vive en una cueva, protagonizaron una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos, Erkencikus, que en español se conoce como Pájaro Soñador. La serie, emitida en 2018, fue un fenómeno global. Sus tramas románticas, sus escenarios pintorescos y, por supuesto, la química explosiva entre sus dos protagonistas, conquistaron a millones de espectadores alrededor del mundo. Fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural que trascendió fronteras y que convirtió a Demet y Can en ídolos de masas. La química entre ellos en pantalla era, francamente, eléctrica. Era palpable, vibrante, casi tangible. Eran como el fuego y el agua, como el yin y el yang, como una verdadera pareja de telenovela. Una conexión que trascendía la mera actuación, que parecía emanar de lo más profundo de sus almas. Y claro, ¿qué pasa cuando dos actores con tanta química interpretan a una pareja en una serie? Exacto, los rumores empiezan a volar. Y vaya que volaron. Desde el principio, las redes sociales y los medios de comunicación se inundaron de especulaciones sobre si su relación era real fuera de la pantalla. ¿Estaban saliendo? ¿Eran amigos? ¿Se odiaban? ¿Había algo más? Las preguntas eran infinitas y las respuestas, eran bastante escasas. Las entrevistas eran evasivas, las declaraciones ambiguas y las apariciones públicas, cuidadosamente planeadas. Todo alimentaba la curiosidad, la especulación y, por supuesto, el morbo. Pero como siempre, detrás de cada rumor hay algo de verdad, ¿no? Y hoy, vamos a desenterrar esa verdad. Vamos a explorar lo que realmente ocurrió entre Demet y Can, y por qué su historia, lejos de ser un cuento de hadas, se convirtió en un drama que, según fuentes cercanas, los marcó profundamente. Vamos a analizar las piezas del rompecabezas, a reconstruir la historia y a desentrañar los secretos que se esconden tras las cámaras. Para empezar, la química en pantalla no era solo producto de una buena actuación. Se dice, se rumorea, se comenta que la atracción entre ellos era real. La intensidad de sus escenas de amor, sus miradas, sus sonrisas, sus roces, todo apuntaba a que había algo más que profesionalismo. Había una conexión, una complicidad, una pasión que trascendía el guión. Las escenas románticas eran auténticas, creíbles, y lograban tocar la fibra sensible del espectador. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión, las expectativas y las agendas laborales conspiraron para complicar las cosas. Imaginen esto, dos jóvenes y exitosas estrellas, catapultados a la fama internacional de la noche a la mañana. De repente el mundo entero está pendiente de sus movimientos. Fanáticos obsesionados, paparazzi al acecho, contratos que cumplir, una agenda apretada, y por si fuera poco, la presión constante de mantener una imagen pública perfecta. ¿Es fácil mantener una relación en esas circunstancias? Por supuesto que no. Es una ecuación compleja donde la fama, el dinero y las ambiciones personales se entrelazan con los sentimientos y las emociones. Según personas cercanas a la producción de Erkencikus, al principio todo era idílico. La complicidad era evidente, las risas compartidas, las salidas juntos. Las grabaciones eran alegres, el ambiente era distendido, y la energía entre los actores era contagiosa. Pero poco a poco la dinámica comenzó a cambiar. La presión de la fama, los egos, las diferencias de carácter y las agendas laborales comenzaron a pasar factura. Rumores sobre celos profesionales, desacuerdos creativos y, sobre todo, la incapacidad de gestionar la atención mediática, fueron minando su relación. Una de las claves de este supuesto secreto devastador es la personalidad de Can Yaman.
Él es, digamos, un personaje apasionado, impulsivo, con una energía desbordante y con una clara ambición por triunfar a nivel internacional. Su éxito en Erkenci-Kus lo puso en la mira de Hollywood y de otros mercados internacionales, y él estaba decidido a aprovechar esa oportunidad. Khan desde el principio demostró ser una persona ambiciosa, con una mentalidad orientada al éxito y con una gran confianza en sí mismo. Esto, sin duda, fue fundamental para su ascenso en el mundo del espectáculo. Esta ambición, este deseo de conquistar el mundo, chocaba, al parecer, con la visión de Demet. Demet Özdemir es conocida por ser más discreta, más reservada y más centrada en su trabajo. Ella prefería mantener un perfil más bajo, disfrutar de su éxito sin exponerse tanto a los focos y priorizar su bienestar emocional. Esta diferencia de ambiciones, sumada a la presión de la fama y las expectativas de los fans, generó tensiones importantes entre ellos. Las redes sociales, por supuesto, no ayudaron. Los fanáticos, divididos entre los que apoyaban su relación y los que la cuestionaban, crearon un ambiente tóxico y hostil. Había quienes soñaban con verlos juntos, quienes se imaginaban una boda de ensueño, quienes celebraban cada like, cada comentario, cada foto juntos. Y por otro lado estaban los que especulaban, los que criticaban, los que cuestionaban la veracidad de su relación, los que buscaban cualquier fallo o error. Cualquier movimiento, cualquier publicación, cualquier foto era analizada y juzgada. La presión se volvió insoportable. Los fans en muchos casos se convirtieron en una fuerza destructiva, alimentando el drama y la inestabilidad. La prensa sensacionalista, ávida de noticias y de escándalos, también jugó un papel importante. Cada rumor, cada especulación, cada foto comprometida, se convertía en un titular. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedicaban horas y horas a analizar su relación, a especular sobre sus problemas y a alimentar el morbo del público. La atención mediática, lejos de ser beneficiosa, se convirtió en una losa que dificultaba la gestión de su relación. ¿Y qué pasó entonces? Pues, como suele suceder en estos casos, la relación, o lo que fuera que tuvieran, se fue deteriorando. Las peleas, las discusiones y las distancias se volvieron más frecuentes. La química en pantalla, que antes era tan palpable, se fue diluyendo, y la magia de Erkenci-Kus comenzó a perder su brillo. La energía vibrante que emanaba de sus escenas se fue apagando, y la tensión entre ellos se hizo evidente. La presión, la falta de privacidad, las expectativas de los demás, todo conspiró para erosionar su relación. La verdad es que, según las fuentes, la ruptura fue dolorosa para ambos. Se dice que Demet quedó devastada por la situación, sintiendo que la presión y las expectativas habían destruido algo especial. Ella, que siempre ha valorado la privacidad y la autenticidad, se sintió ahogada por la fama y por la falta de libertad. Khan, por su parte, se sintió culpable y agobiado por la forma en que las cosas habían terminado. La ambición y la fama por un lado, y el amor y la felicidad, por otro, se enfrentaron en una batalla desigual. Después de la serie, cada uno siguió su camino. Demet se enfocó en su carrera, protagonizando otras exitosas series y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Su profesionalismo, su talento y su carisma la llevaron a lo más alto, y se convirtió en un referente para muchas jóvenes actrices. Khan, como mencionamos, se embarcó en proyectos internacionales, buscando el reconocimiento en Hollywood y otros mercados. Viajó, trabajó duro y se enfrentó a nuevos desafíos. Ambos intentaron, cada uno a su manera, superar el pasado y construir su futuro. Pero, ¿dejaron de hablarse? ¿Se odian a muerte? Bueno, esa es la pregunta del millón. La respuesta oficial es que mantienen una relación cordial, pero distante. Evitan los encuentros públicos y rara vez se mencionan el uno al otro en entrevistas. La diplomacia, el profesionalismo y la prudencia son las palabras clave. Sin embargo, algunos rumores sugieren que en privado, aún existe un cariño y un respeto mutuo. Quizás el tiempo, la distancia y la madurez hayan curado las heridas y hayan permitido que la amistad, o lo que sea que hubo entre ellos, resurgiera. Y aquí es donde el secreto devastador se revela en su totalidad, la imposibilidad de ser. La imposibilidad de vivir una relación auténtica y duradera debido a las presiones externas, a las agendas laborales y a las expectativas del público. Una historia de amor truncada por el brillo de los focos, por el peso de la fama y por las ambiciones individuales.
La incompatibilidad de caracteres, los diferentes proyectos de vida, las exigencias del mundo del espectáculo, todo conspiró para destruir lo que podría haber sido. Este secreto, gente, es el que nadie les ha contado. Es la verdad detrás de la sonrisa perfecta, de las miradas cómplices y de las fotos románticas. Es el lado oscuro de la fama, donde el amor, a veces, no tiene cabida. Es la historia de dos personas que por las circunstancias, no pudieron ser felices juntos. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues creo que la lección más importante es la vida de las celebridades no siempre es como la pintan. Detrás de las portadas de revistas y las alfombras rojas, existen personas con sentimientos, con miedos y con sueños, que como nosotros, luchan por encontrar la felicidad en un mundo lleno de presiones. Es importante recordar que ellos también son humanos. Que se equivocan, que sufren, que anhelan el amor y que a veces, las circunstancias les impiden encontrarlo. Y creo que eso, en última instancia, es lo que hace que la historia de Demet y Can sea tan fascinante y al mismo tiempo tan triste. Es una historia que nos recuerda la fragilidad de las relaciones humanas, la importancia de la privacidad y la necesidad de proteger nuestros sentimientos de las presiones externas. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama y sobre cómo las expectativas de los demás pueden afectar nuestras vidas. Es una historia que nos enseña que a veces el amor no es suficiente. Que el destino, las circunstancias y las decisiones personales pueden frustrar nuestros sueños y destruir nuestras esperanzas. Es una historia que nos recuerda que la vida, a menudo, es un camino lleno de obstáculos, y que la felicidad no siempre es fácil de alcanzar. Pero a pesar de todo, la historia de Demet y Can también nos deja una lección de esperanza. Una lección de resiliencia y de superación. Porque a pesar de las dificultades, ambos han logrado seguir adelante, han logrado crecer y han logrado alcanzar sus metas profesionales. Han demostrado que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de reconstruir nuestras vidas y de encontrar la felicidad. Y como les dije al principio, este es solo mi humilde opinión basada en la información disponible. Cada uno de ustedes tendrá su propia interpretación y su propia conclusión. Quizás algunos crean en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Quizás otros crean en la incompatibilidad, en el destino y en las decisiones inevitables. La verdad, como siempre, reside en la complejidad de las emociones humanas y en la diversidad de las experiencias individuales. Pero independientemente de lo que creamos, la historia de Demet y Can nos deja una profunda reflexión sobre la naturaleza del amor, de la fama y de la vida. Nos invita a cuestionar los ideales románticos, a analizar las presiones sociales y a comprender las complejidades de las relaciones humanas. Y ahora, como siempre, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su historia fue un cuento de hadas truncado por la fama? ¿Creen que la incompatibilidad fue la verdadera razón de su separación? ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? ¿Tienen alguna otra información o alguna teoría que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y discutir sus ideas. Me encanta escuchar sus teorías, sus opiniones y sus puntos de vista. Juntos podemos analizar la historia de Demet y Can y desentrañar los misterios que aún la rodean. No olviden darle me gusta a este vídeo si les pareció interesante, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo del entretenimiento. Y por último, pero no menos importante, me gustaría agradecerles por su tiempo, por su atención y por su cariño. Gracias por ser parte de esta comunidad, por su apoyo incondicional y por su entusiasmo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Su participación, sus comentarios y sus interacciones me inspiran a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mi pasión por el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, la vida es un escenario, y todos somos actores en ella. Así que a vivirla con pasión, con emoción y con la certeza de que al final, siempre hay una luz al final del túnel. Hasta la próxima.